Un hombre humilde, cuyo nombre era Santiago, entregó la última gota de su sudor a la tierra, solo para ser devorado por la avaricia de un solo hombre. Años de trabajo se esfumaron por una balanza trucada y la soberbia de un mercader. Santiago no tuvo más que una opción: arrodillarse bajo un cielo mudo y hacer un pacto desesperado. Le prometió a la fe que si un día el destino le sonreía con una sola bendición, él usaría esa riqueza no para sí mismo, sino para liberarse y a sus vecinos de las garras de la injusticia. Lo que sucedió después de esa oración es un milagro silencioso que cambió el destino de un pueblo entero, demostrando que la fe humilde siempre tiene la recompensa más brillante. Santiago encontró el corazón de un olivo olvidado que lloró un aceite tan puro y abundante que bastó para quebrar el monopolio de la maldad. Prepárense para escuchar esta historia, que es una parábola viva sobre la recompensa, la rectitud y el poder inquebrantable de una promesa hecha al cielo. Quédense hasta el final, porque la lección de generosidad que Santiago nos deja es más valiosa que todo el aceite de su cosecha. En el corazón del valle de Sión, donde las colinas onduladas se vestían con el manto plateado de millones de hojas de olivo, vivía Santiago. No era un hombre de grandes tierras ni de grandes palabras, solo un labrador con las manos callosas y la espalda marcada por el sol implacable. Su vida giraba en torno al ciclo sagrado del olivo, desde el cuidado meticuloso de las raíces en primavera hasta la frenética y agotadora recogida en otoño. El aire, en esa época, olía a tierra húmeda y a la promesa dulce de la futura prensada. Santiago poseía una pequeña parcela de tierra heredada de su abuelo. Era un trozo modesto, pero él lo cultivaba con una devoción casi religiosa. Sabía, por la textura de la hoja y el color de la aceituna, que su aceite era de una calidad superior. Era el auténtico oro líquido que se guardaba para las grandes ocasiones, denso, afrutado, casi picante al final de la garganta, una bendición para el pan y la salud. Sin embargo, en Sión, la excelencia no se pagaba, solo se explotaba. El poder sobre el destino de todos los cosecheros lo tenía un solo hombre, Don Carlos. Su molino, conocido simplemente como el almacén, era el único lugar en kilómetros a la redonda con la maquinaria necesaria para prensar y almacenar el aceite en grandes cantidades. Don Carlos era un hombre de trajes caros y una mirada fría como el metal de sus balanzas. Cuando los campesinos llegaban agotados, con sus carros repletos de la valiosa carga, él los recibía con una sonrisa forzada que nunca llegaba a sus ojos. La estafa de Don Carlos era un secreto a voces, pero nadie podía enfrentarlo. Su monopolio era un yugo. Utilizaba balanzas que siempre robaban peso, excusas sobre la baja densidad del aceite o argucias de mercado para pagar siempre menos de la mitad del precio justo. Los campesinos se iban del almacén con los bolsillos vacíos y el alma oprimida, preguntándose cómo podrían alimentar a sus familias con tan escasa recompensa. Santiago no era la excepción. En la última cosecha, después de semanas de duro trabajo bajo el calor sofocante, había logrado reunir lo que, honestamente, debían ser unos 300 litros de aceite puro. Al llegar a el almacén, el silencio del lugar parecía burlarse de su esfuerzo. «Buenos días, don Carlos», dijo Santiago con la voz ronca por el polvo. «Ah, Santiago, llegas tarde. El mercado está flojo, muy flojo», respondió don Carlos sin levantar la vista de su libreta. «Tu aceite se ve un poco turbio este año. Tendré que hacer un gran descuento por la baja calidad». Santiago sintió cómo la sangre le subía al rostro. ¿Turbio? Imposible, don Carlos. Es la primera prensada, el de mejor calidad. Usted sabe que mis olivos son cuidados como hijos. «Yo sé lo que veo en mi molino, muchacho», cortó el viejo señalando la balanza. «Te daré el precio más bajo, por la amistad con tu difunto padre. 150 litros, no más. Tómalo o déjalo. Hay 10 carros más esperando». La humillación fue un golpe físico. 150 litros. Había perdido la mitad de su esfuerzo, la mitad del sustento de su esposa e hijos. Santiago, sintiendo el nudo de la desesperación en la garganta, tuvo que aceptar.
Al ver la sonrisa de triunfo sutil en el rostro de Carlos, juró para sí mismo que esa sería la última vez que su honor y su trabajo serían pisoteados. Al regresar a su pequeña casa de piedra, la noche cayó con el peso de una losa. Las quejas de su esposa sobre la despensa vacía se mezclaban con el llanto silencioso de Santiago. Se sentó en el patio trasero, bajo la luna menguante, donde solo se escuchaba el murmullo del viento entre los olivos. Fue allí, en medio de la oscuridad y la miseria, donde se quebró. Se arrodilló, no con resignación, sino con la furia controlada de quien solo le queda la fe. Levantó el rostro hacia las estrellas, sintiendo las lágrimas mezclarse con el sudor. «Dios mío», susurró con voz temblorosa, «la injusticia es un veneno que mata el alma antes que el cuerpo. Si es tu voluntad que esta prueba continúe, que así sea. Pero si por un milagro silencioso, por una sola bendición, me das el capital para levantar mi propio molino, te juro que mi negocio será de rectitud. Les pagaré a mis vecinos el precio justo, sin engaños. No me haré rico con la miseria ajena. Solo dame la oportunidad de servir y liberar a mi pueblo de esta cadena de avaricia». La promesa fue un juramento sellado en la soledad de la noche. Se levantó con una paz extraña, una certeza que no provenía de sus fuerzas. Los días siguientes fueron una niebla de trabajo y oración. Santiago no dejaba de buscar una forma, un medio, una señal. Recorrió los límites de su pequeña propiedad, esa tierra que su abuelo siempre le había dicho que guardaba secretos. Pero solo veía la misma tierra seca, los mismos olivos saludables, pero comunes. Un día, mientras limpiaba una cerca de piedra casi colapsada en la zona más olvidada de su parcela, donde la maleza crecía sin control, tropezó con algo duro. Al remover las ortigas y la tierra, descubrió un muro bajo casi enterrado. Era la entrada a un pequeño patio interior que su abuelo le había prohibido explorar de niño, diciendo que ahí descansaba lo antiguo. Tras horas de esfuerzo, Santiago logró despejar el área. El pequeño patio era un oasis sombrío, casi sagrado. Y allí, en el centro, majestuoso, silencioso, se alzaba un olivo que era distinto a todos los demás. No era alto, pero su tronco era de un grosor colosal, retorcido por siglos, una escultura viviente. Las ramas, gruesas como troncos jóvenes, se extendían protegiendo el espacio. Santiago supo de inmediato que ese era un olivo centenario, quizás milenario, de una variedad antigua que crecía salvaje y poderosa. Y lo que más lo asombró fue la cantidad de fruto. Estaba cargado de aceitunas negras y lustrosas, mucho más grandes y densas que las de sus otros árboles. Parecían gemas oscuras bajo la escasa luz. El árbol había estado oculto de su vista y del conocimiento de todos, protegido por el muro y el olvido. Santiago sintió un escalofrío. Pensó en su promesa. ¿Sería esta la respuesta, el milagro silencioso que había pedido? Decidió actuar con discreción. Durante los días siguientes, en secreto y bajo la luna, recogió con sumo cuidado la totalidad de las aceitunas del olivo centenario. Llenó sacos y más sacos. Era una cosecha que, por la densidad del fruto, prometía un rendimiento extraordinario. Las guardó en su viejo granero, ocultas bajo un montón de paja seca. La incertidumbre lo carcomía. Si llevaba este fruto a don Carlos, el acaparador sospecharía, le robaría aún más o, peor aún, intentaría comprarle la tierra. Tenía que encontrar una forma de obtener el verdadero valor de su tesoro sin pasar por el almacén. Santiago recordó entonces un pequeño molino abandonado en el pueblo vecino, Fuentecilla. Era un equipo antiguo, ya casi obsoleto, pero funcional si se le dedicaba el tiempo y el esfuerzo. Tardó 3 días en conseguir un viejo carro prestado y una mula cansada. A medianoche, cargó las aceitunas y emprendió el camino, una travesía lenta y arriesgada, llevando su única esperanza en sacos de arpillera. En Fuentecilla, con la ayuda de un anciano y amable molinero que ya no prensaba para nadie, Santiago puso a prueba su fruto. La máquina comenzó a girar. El ruido monótono llenó el pequeño cobertizo. El aroma que empezó a emanar de la prensa no era el de un aceite común. Era profundo, terroso,
con notas a hierba recién cortada y un final a almendra tostada. El anciano molinero detuvo la máquina con los ojos muy abiertos. «Hijo, ¿de dónde has sacado esto?», preguntó el viejo, tomando una pequeña cuchara y probando el líquido espeso y verde esmeralda. «Esto no es aceite, es el néctar de los dioses. La calidad es perfecta, inaudita. Y el rendimiento, Dios mío, jamás he visto tal rendimiento. Estos frutos han dado el doble de lo normal». Santiago se sintió mareado. El olivo centenario no solo le había dado más cantidad de fruto, sino que cada fruto contenía una concentración de aceite milagrosa. Cuando terminaron la jornada, Santiago no tenía 300 litros, sino 1100 litros del aceite más puro que jamás se había visto en el valle. Santiago sabía que tenía su oportunidad. El olivo secreto era el capital que Dios le había dado para cumplir su promesa. Si esta historia te está llegando, escribe en los comentarios Fe Inquebrantable. Y si disfrutas de estas historias que inspiran, considera suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de fe y superación. Sigamos adelante con el desenlace de esta narración. Santiago regresó a Sión con su tesoro escondido, no en sacos, sino en grandes bidones de metal que guardó en el sótano de su casa. Su primer paso fue discreto pero firme. Utilizó una pequeña porción del aceite, vendiéndolo a comerciantes de la capital, lejos del alcance de don Carlos, asegurando el precio más alto por su calidad única. El dinero que obtuvo superó todo lo que había ganado en años. Lo primero que hizo Santiago fue liquidar todas sus deudas, pagar por el aceite de la cosecha pasada que don Carlos le había robado con sus bajas cuentas y comprar un par de trajes sencillos pero dignos. Su siguiente paso fue el acto que sacudiría a todo el pueblo. Santiago viajó de nuevo a Fuentecilla y con el dinero en mano compró el molino abandonado del anciano molinero. No solo lo compró, sino que contrató al viejo para que lo ayudara a supervisar la maquinaria. Luego, alquiló un granero vacío en la plaza central de Sión, limpió y acondicionó el lugar y anunció a todos los vientos: molino y almacén La Rectitud. Precio justo, peso exacto. La noticia corrió como pólvora. Los cosecheros, incrédulos y esperanzados, dudaban. ¿Cómo era posible? ¿De dónde había sacado Santiago, el pobre cosechero, el capital para hacer tal cosa? El día de la inauguración, don Carlos, el monopolista, se presentó en la puerta, con la arrogancia pintada en el rostro. Quería humillar a Santiago, esperando que su negocio fracasara en una semana. ¿Así que ahora eres un empresario?, dijo Carlos con desprecio. ¿Con qué vas a pagar el aceite? ¿Con promesas vacías? Los mercados son despiadados. Santiago, parado junto a su flamante y recuperado molino, lo miró con serenidad, no con odio. Pagaré con honestidad, don Carlos. Algo que, al parecer, usted olvidó en su camino a la cima. Luego, Santiago se dirigió a la multitud de cosecheros. «Vecinos, yo sé lo que es el miedo. Sé lo que es el sudor robado. Hoy, eso termina. Mi balanza es calibrada, mi precio es el del mercado real, sin descuentos injustos. Vengan, vendan su aceite, comprueben por ustedes mismos». El primer consejero, un anciano llamado Pedro, se acercó tímidamente. Llevaba 100 litros de aceite. En el almacén de Carlos le habrían pagado por 60. Santiago pesó el aceite, anotó el precio del día que había verificado en la capital y le entregó la cantidad exacta. Al ver los billetes, el rostro de Pedro se iluminó y luego se llenó de lágrimas. Era el doble de lo que estaba acostumbrado a recibir. La escena se repitió una y otra vez. La fila creció. Santiago pesaba con honestidad, pagaba con justicia y trataba a cada hombre con respeto. La promesa que había hecho bajo las estrellas la estaba cumpliendo al pie de la letra. El triunfo de Santiago no fue su riqueza, sino la liberación de su comunidad. El molino La Rectitud se convirtió en el faro de Carlos. Don Carlos, incapaz de competir con la honestidad y la fe que Santiago representaba, vio cómo su negocio se desmoronaba. Sus balanzas trucadas y su soberbia no pudieron contra la verdad y el precio justo. Santiago, fiel a su promesa, no solo pagaba bien, sino que también dedicaba una parte de sus ganancias a ayudar a los cosecheros más pobres, aquellos que habían sufrido pérdidas por la sequía o las plagas. Nunca reveló la ubicación de su olivo centenario.
guardándolo como el secreto sagrado de su pacto con la fe. Ese árbol no era solo un recurso, era el símbolo de que la bendición divina llega a quienes están dispuestos a usarla para el bien de los demás. La mayor cosecha de Santiago fue ver la dignidad restaurada en los rostros de sus vecinos. Amigos, esta conmovedora historia de Santiago y el olivo milagroso nos deja una enseñanza de gran valor. Nos recuerda que, a menudo, la prueba de nuestra fe no está en lo que perdemos, sino en cómo usamos lo que ganamos. Santiago vivió la injusticia en carne propia y, en lugar de pedir riqueza para vengarse o para ser igual de avaro que don Carlos, pidió una oportunidad para servir. La riqueza no es mala. La ambición desmedida y deshonesta sí lo es. Cuando el recurso inesperado, el olivo secreto, llega a manos de un corazón recto, se convierte en una bendición para toda una comunidad. El milagro no fue el aceite, sino la rectitud y la generosidad de un hombre que cumplió su juramento. El Señor nos pone a prueba en las pequeñas cosas. Nos pide ser honestos cuando nadie nos ve. Ser justos cuando tenemos el poder de no serlo. Si sembramos rectitud, cosecharemos la recompensa, no solo material, sino esa paz inmensa que solo da el saber que hemos honrado nuestra palabra y nuestro prójimo. Seamos como Santiago. Hagamos de nuestra prosperidad un instrumento de bendición para quienes nos rodean. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.